analizar una noticia en la que un productor agropecuario del interior de la provincia de Córdoba deja por testamento 400 hectáreas de campo a 2 instituciones locales. Esta noticia sale en el jueves 8 de septiembre del 2016 en el diario La Voz del Interior, un diario de la ciudad de Córdoba, donde una persona deja el productor rural Jorge Masobrio, fallecido a los 86 años, no tenía esposa, no tenía hijos y donó su campo o dejó por testamento su campo a los bomberos voluntarios y a la cooperadora de la escuela IPEA, dejándole 150 hectáreas al cuartel de bomberos y 243 hectáreas para el colegio. Juntas representaban en su momento un valor aproximado de $5 millones. Por supuesto que tanto el colegio como los bomberos voluntarios eternamente agradecidos a este vecino. Guillermo Grosso, el doctor Guillermo Grosso, abogado del donante, comenta en una entrevista en una radio que el testamento fue hecho por acto público frente a testigos en julio del año 2015. Indicó que ambas entidades le puso como condición que no haya injerencia estatal en la administración y disposición de los bienes. Masobrio dejó otros bienes a otras 7 personas, entre ellos algunos sobrinos, y el testamento claramente decía que no podrán vender ni enajenar los campos donados. Lo que obtengan por renta directa o alquiler deberá usarse para mejorar equipos, sede y capacitación en el caso de los bomberos y crear un nivel terciario y sostener un sistema de becas en el caso de la escuela. Este testamento fue hecho por acto público, es decir, en escritura pública, en presencia del escribano y con la intervención de 2 testigos. ¿Pero qué ocurrió? Resulta ser que los hermanos y sobrinos del fallecido solicitaron que se los reconociera como herederos y hicieron una presentación judicial en la ciudad de Río Cuarto. La jueza en lo civil, comercial y de familia de segunda nominación de Río Cuarto, la doctora Fernanda Betancourt, reconoció el carácter de herederos de los bienes que dejó el señor Masobrio a la asociación cooperadora del Instituto del Bachillerato del Técnico, es decir, la escuela, y a la asociación Bomberos Voluntarios, ambos de la ciudad de General Cabrera. Entonces, esta decisión lo que hizo fue desplazar a los herederos colaterales que no son herederos forzosos, ¿sí? Con lo cual, la magistrada hizo lugar al pedido del albacea testamentario que se oponía a que se declararan herederos a 10 sobrinos y a 2 hermanos del causante del señor Masobrio. El argumento del albacea era que el fallecido, que era soltero y sin hijos, había dispuesto de todos sus bienes por medio de un testamento labrado ante escribano público y por ende había que respetar y cumplir su última voluntad. Con lo cual entonces, en este caso, al no ser herederos forzosos quienes reclamaban esta acción de nulidad, no fue posible porque la jueza entendió claramente que no correspondía. De acuerdo a lo que estuvimos viendo, si el testador hubiese tenido a esposa, ¿hubiese prosperado la acción de nulidad? Sí, la acción hubiera prosperado en tanto que el cónyuge es un heredero forzoso y se hubiese estado violando la porción legítima de este último. Vamos a pasar ahora a profundizar otra temática que tiene que ver con la atribución de la vivienda familiar. Para ello, vamos a analizar el siguiente fallo. Un fallo atribuyó la vivienda familiar al marido divorciado de más de 90 años de edad, pero lo obligó a pagar una renta compensatoria para que su exmujer acceda a una nueva vivienda
Así lo resolvió la Cámara de San Isidro al confirmar una resolución cautelar de la doctora Organcic de Baxter, en la cual se dio preeminencia al principio de paz y solidaridad familiar, considerando la capacidad económica, como así también la edad avanzada y el estado de salud de ambos cónyuges. ¿Cuáles son las pautas que va a tener en cuenta el juez al momento de determinar la atribución del hogar conyugal para alguno de los cónyuges? En principio va a tener en cuenta la persona a quien se le atribuye el cuidado de los hijos. También la persona que esté en una situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios. El estado de salud y la edad de los cónyuges, los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Cuando existe petición de parte, el juez, como en el caso que estuvimos analizando, puede establecer que a cambio del uso del inmueble se abone una renta compensatoria a favor del cónyuge a quien no se le atribuye la vivienda, la cual estará representada por una retribución por igual uso del que se ve privado el otro cónyuge. La única exigencia para que prospere esto es la petición judicial. De lo contrario, se presume que es de carácter gratuita la atribución de la vivienda. Otra de las cuestiones que puede establecer el juez es que a los fines de la transferencia del inmueble se requiera del acuerdo expreso de ambos cónyuges, impidiendo de esta manera que el inmueble, ya sea un bien ganancial o sea un bien propio, no sea partido ni liquidado. Tal decisión judicial debe ser inscripta para que produzca efecto frente a los terceros. A los fines de determinar el alcance de esta normativa, debemos establecer qué se entiende por vivienda común. La ley establece que la vivienda común puede ser la vivienda propia de uno de los cónyuges, donde residan el hogar conyugal. El inmueble de propiedad común, es decir, el inmueble ganancial de ambos cónyuges. El inmueble alquilado, prestado, usufructuado, entregado como parte de pago de un contrato de trabajo. La ley también establece el mueble o embarcación donde los cónyuges residen habitualmente. Y finalmente, la ley también dice que el lugar donde cada uno de ellos reside cuando han decidido no cohabitar también se entiende que es la vivienda común. ¿Qué ocurre si la vivienda que se atribuye a uno de los cónyuges es un bien propio del otro cónyuge? ¿No va a poder disponer nunca de la misma? Recordemos que la atribución de la vivienda familiar tiene un plazo que es el que establece el juez, con lo cual este estado de afectación del inmueble va a cesar cuando se cumpla ese plazo previsto o también va a cesar por las causales que están establecidas en la ley. Vamos a ver a continuación la partición del condominio. Condominio es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Las partes de los condominios se presumen iguales, excepto que la ley o el título disponga lo contrario. La partición del condominio puede ser privada o extrajudicial, o puede hacerse una partición judicial. Existen ciertos casos o ciertas situaciones en las que debe hacerse necesariamente una partición de tipo judicial. La ley así lo establece y así lo dispone cuando, por ejemplo, hay copartícipes incapaces o con capacidad restringida o ausentes.
También otra de las situaciones que me van a llevar a hacer una partición judicial es cuando existe oposición fundada a la partición privada por parte de un tercero basado en un interés legítimo, y la partición judicial también tendrá lugar cuando no haya acuerdo entre los copartícipes. Con relación a la parte indivisa, la ley establece que cada condómino puede enajenar y gravar la cosa en la medida de su parte indivisa, sin el asentimiento del resto de los condóminos. También los acreedores pueden embargar y pueden ejecutar esa porción indivisa sin esperar el resultado de la partición, que les es totalmente inoponible. La renuncia del condómino a su parte va a hacer acrecer al resto de los otros condóminos. Respecto a la partición del condominio, lo que dice la ley es que la partición del condominio debe hacerse o se rige por las mismas leyes o las mismas normas que para la división de la herencia, en tanto sean compatibles. Con lo cual, podemos decir entonces que cualquiera de los condóminos puede pedir la partición en cualquier momento. Si la partición es de inmuebles y es extrajudicial, debe hacerse necesariamente por escritura pública y luego inscribirse cada adjudicación que se haya realizado para que tenga la publicidad registral correspondiente. Y respecto a las formas, podemos decir que la partición del condominio se puede hacer en especie, por venta o provisional o de uso. En especie va a ser en principio, siempre se hace generalmente por especie, salvo que esa división produzca la destrucción de la cosa o no permita su partición homogénea, o cuando se convierte en antieconómico dividir de esa manera la cosa común. Se puede realizar también por venta, llevada a cabo mediante un acuerdo unánime, o también puede ser una división provisional o de uso, en donde la partición, en este caso los condóminos, tienen por finalidad dividir el uso y goce de la cosa y no hacer una partición material de la cosa común. En el supuesto de que uno de los condóminos se niegue a particionar el bien, ¿qué opción tiene el resto de los condóminos? En principio, si no quieren utilizar la vía judicial, podrían intentar realizar la partición o llegar a un acuerdo a través de una mediación. Y posteriormente, si no resultara la mediación, no va a quedar otra alternativa que iniciar el juicio correspondiente para la división del condominio. Vamos a ver ahora la subsanación del instrumento notarial. Marcos tiene 15 años, ha recibido por herencia de su madre y padre un inmueble y decide vendérselo a un amigo de su padre, Elvio. Realizan la operación mediante un contrato de compra-venta. En este caso, Marcos, al ser menor de edad, no tiene capacidad para realizar este contrato de compra-venta del inmueble. Es un acto que adolece de nulidad relativa y ese acto jurídico podría ser declarado nulo. Pero la ley establece que tanto los actos nulos con nulidad relativa pueden ser confirmados si se cumplen los siguientes requisitos: que haya desaparecido la causa de nulidad y que no haya otra causal que produzca la nueva nulidad del acto de confirmación. Con lo cual, cuando Marcos llegue a la mayoría de edad, podrá, a través del instituto de la confirmación, convalidar este acto y dotarlo de validez. La confirmación, entonces, es uno de los métodos de convalidación y consiste en un acto jurídico por el cual una persona
hace desaparecer los vicios de otro acto que se encuentra sujeto a una acción de nulidad. Los requisitos formales de la confirmación tienen que ver con que la forma del instrumento de confirmación debe ser la misma y con las mismas solemnidades que el instrumento que contiene el acto que se está confirmando, y debe contener bajo pena de nulidad los siguientes requisitos: reunir los requisitos del acto a confirmar, la substancia del acto que se quiere confirmar, el vicio del cual adolecía ese acto y la manifestación de la voluntad de repararlo. Otro de los institutos o de las herramientas para la subsanación de un instrumento notarial es la ratificación. La ratificación es la expresión técnica, digamos, por la cual una persona aprueba los actos que otra persona ha hecho a su nombre, pero sin haber recibido el mandato correspondiente. Es decir, supone hechos o actos sin mandato, sin poder suficiente, cubre la ausencia o la insuficiencia de poderes y el negocio en sí es válido. Es decir, que si el mandante ratifica ese acto, este vale como si el mandatario hubiese tenido el poder suficiente desde un principio. Finalmente, otro de los institutos de la subsanación es la conversión. Es un instituto, es un modo de subsanar defectos en la celebración de un acto, en miras de la conservación del mismo, y con esto se procede a la conversión de un negocio que fue defectuosamente otorgado, pero que satisface los requerimientos de otro negocio cuyos efectos se aproximan a los queridos, con lo cual puede valerse con este último método que decíamos se denomina conversión. Los invito ahora a realizar la actividad práctica para que luego veamos la solución sugerida. Consignas de la actividad. Revise la siguiente escritura. Determine si los requisitos formales requeridos para este tipo de acto jurídico hecho en escritura pública están presentes. Para ello, revise lo establecido en el Código Civil. Con la información agregada que se les dio, corrobore el contenido del testamento. Analice si existe alguna cuestión que haga nula la disposición del testador. En una hoja con formato Word, indique cuáles son los requisitos formales que faltan, son 4, cuáles considera que son errores de contenido o de fondo, son 2, y para cada error que encuentre, indique en qué artículo del código se está basando. Los conceptos claves para resolver esta actividad son: identifique cuáles son las formas que tiene el escribano para identificar a los intervinientes de un acto. Determine cuáles son los requisitos formales que establece la ley para los testamentos por acto público. Identifique quiénes no pueden suceder por testamento según la ley. La solución para esta actividad es la siguiente. Errores de forma. Falta la fecha en la que se redacta el testamento, a los 11 días del mes de febrero del 2019, requisito exigido en el artículo 305, inciso A del Código. Falta el estado civil de la testadora, soltera, requisito exigido en el artículo 305, inciso B del Código. Falta la justificación de la identidad por parte del escribano. De mi conocimiento, doy fe, como exige el artículo 306 del Código. Falta un testigo, como lo exige el artículo 2479 del Código Civil. Errores de fondo o contenido. Juan Adolfo Pérez no puede suceder por testamento, ya que es el escribano actuante, como lo indica el artículo 2482, inciso B del Código Civil. Alberto José Rivera no puede ser testigo en tanto es conviviente de la testadora, esto lo indica el artículo 2481 del Código Civil.